Uh, our next speaker is Mr. Lafayette Hala Pereira. He will speak on state responsibility in cyberspace. Mr. Hala Pereira, you have the microphone, please. Mr. Pereira. Yes, Professor. One moment, please. Oh. Good morning. Buenos días. Buenos días, excelentísimos embajadores que nos acompañan. Comunidad académica, con su venia. Agradezco mucho la invitación a este espacio académico para poder expresar mis ideas respecto de un tema que se encuentra en agenda internacional. Permítanme algunas consideraciones como el poder hacer uso del idioma local y el poder leer especiales fragmentos de una investigación que desarrollé producto de esta asignación del tema de responsabilidad del Estado en el ciberespacio. El ciberespacio y el impacto que tiene a nivel jurídico es el tema en el cual me voy a abocar y he dividido mi presentación en 3 puntos. En el primero abarcaré los antecedentes respecto de la teoría clásica del Estado, ello para poder entender las bases del origen de la responsabilidad del Estado. El segundo punto se encuentra relacionado a los avances de la comunidad internacional en lo referente a tener un Internet más seguro, teniendo como principales actores al sujeto principal del derecho internacional. Y como último punto, entraremos a lo que es la responsabilidad del Estado en el ciberespacio de cara al derecho internacional. Como primer punto, los antecedentes, he identificado algunos hitos históricos que me gustaría compartirles. El primero es el relacionado a las relaciones internacionales que se sujetan al principio de soberanía territorial, el cual es producto de los criterios adoptados allá en 1648 en el evento internacional conocido como la Paz de Westfalia, considerándose este como el inicio del derecho internacional contemporáneo. Una de las mejores definiciones del concepto de soberanía en el marco del derecho internacional contemporáneo es "In the relation between states signify independence. Independence in regard to a portion of the globe is the right to exercise therein to the exclusion of any other state, the functions of the state". El segundo hito histórico que identifiqué es el que impulsó con mayor fuerza a la comunidad internacional a agruparse. Se divide en 2 hechos. El primero es la Sociedad de Naciones, que fue, desde mi investigación, el primer intento de agrupar a los países en organismos internacionales mundiales, el cual generaba obligaciones a sus miembros para con ellos mismos. El segundo es las Naciones Unidas, que se instauró como un organismo internacional que buscó impulsar la paz y la estabilidad de la comunidad a través de un ente de gobierno mundial. Este segundo hito generó la formalización del derecho internacional tal y como lo conocemos, en donde los estados son sujetos de obligación. Como parte de los antecedentes, me atrevo en este momento a poder esbozar el concepto del ciberespacio desde la óptica del derecho internacional, pidiéndole las consideraciones a mis panelistas precedentes, pues voy a abordar voy a permitirme compartirles un concepto del Centro de la Excelencia de la OTAN, el cual establece o refiere que el ciberespacio es el contexto actual. En el contexto actual es entendido como un espacio global, no físico y conceptual, que está compuesto por elementos físicos y técnicos. El segundo punto de mi investigación se encuentra relacionado a lo acordado por la comunidad internacional en marzo del 2021, en donde los 193 países de la comunidad respaldaron el reporte final del grupo de expertos que analizó y propuso el marco que promueve el comportamiento responsable de los estados en el ciberespacio. El reporte basó sus conclusiones en 4 pilares. El primero de ellos es el derecho internacional. El segundo de ellos fueron 11 normas voluntarias que delimitan la conducta de los estados en el ciberespacio.
El tercero de ellos es las medidas de fomento de confianza, el refuerzo de la transparencia, la previsibilidad y la estabilidad. Y la cuarta, la creación de capacidades. Respecto al primer pilar, derecho internacional, este delimita el respeto de los Estados a las normas de derecho internacional, tales como el principio de soberanía. Es regla de derecho internacional la prohibición de intervención en asuntos internos de los Estados. Ello es posible aplicarlo a las operaciones que los Estados despliegan en el ciberespacio, así como las demás actividades que desarrollan. Así lo ha establecido también la Corte Internacional de Justicia respecto de la regla de no intervención, la misma que implica asegurar que los Estados se mantengan libres de intervención coercitiva, externa, en asuntos que afectan poderes de los Estados, así como elegir su propio sistema político, social, económico y cultural. Este pilar guarda concordancia con las reglas 1, 2, 3, 4 y 5 del Manual de Tallinn, las cuales hablan de la soberanía como principio general, la soberanía interna, la soberanía externa, la violación de la soberanía y la soberanía como inmunidad o inviolabilidad. Con respecto al pilar normas para los estados de comportamiento responsable en el ciberespacio, el grupo de expertos desarrolló el marco para establecer responsabilidades internacionales en el ciberespacio. Parte de la labor de este grupo fue desarrollar normas para el buen desenvolvimiento de los estados. Así se dividieron estas normas en dos grupos. Por un lado, las acciones o pasos que los estados deben hacer y por otro lado, las acciones o pasos que deben evitar los mismos. En el marco del derecho internacional, el concepto de normas es el siguiente, es la expectativa colectiva de comportamientos adecuados de actores identificados, muy distinto al concepto que se conoce de tratados. La aplicación y la naturaleza de normas en asuntos internacionales se da por las siguientes razones. Debido a que son acuerdos ampliamente aceptados por grandes grupos de Estado, impulsan que los Estados se alineen con las normas, definen deberes y obligaciones, son dinámicas y, como premisa, se tiene que las normas pueden ser infringidas por los Estados. Sin embargo, ello no significa que no existan. Es por la necesidad del derecho internacional que se desarrollan instrumentos internacionales que sirven de guías para los Estados. Ello encuentra su justificación en la Carta de Naciones Unidas y es debido a que su aplicación es fundamental para el mantenimiento de la paz y la sostenibilidad, el fomento, adicionalmente, a un entorno abierto, seguro, estable, accesible y pacífico en lo relacionado a las tecnologías de la información y comunicaciones. Como dije líneas arriba, las normas se dividen en dos grupos. Por un lado, tenemos las normas que establecen el deber de hacer de los Estados. Estas normas son 8. Las leo rápidamente. La primera es la cooperación entre Estados en materia de estabilidad y seguridad en el ciberespacio. La segunda es la considerar toda información relevante en caso de incidentes en el ciberespacio. La tercera, la cooperación para mitigar o detener el uso de las TICs en crímenes y terrorismo. La cuarta, respeto de los derechos humanos y la privacidad en el ciberespacio. La quinta, proteger la infraestructura crítica de las amenazas del ciberespacio. La sexta, responder a solicitudes de asistencia de otro Estado. La séptima, asegurar la producción segura de productos TIC. Y la octava, reportar vulnerabilidades TIC. Con respecto al otro grupo de normas, las de deber evitar, estas son 3, prevenir el mal uso de las TIC dentro del territorio, no dañar la infraestructura crítica de otro Estado y no dañar el equipo de respuesta de emergencia de otro Estado. Las concordancias con el Manual de Tallinn están relacionadas a la regla 6 del Due Diligence como principio general y la regla 7 del Compliance with the Due Diligence Principle. Respecto del tercer pilar, las medidas de fomento de confianza son una herramienta conocida ya por la diplomacia internacional. Actualmente previene o ayuda a calmar tensiones en situaciones o circunstancias en escenarios internacionales. Este concepto de medidas de fomento de confianza se gestaron producto de alianzas militares en el contexto de la Guerra Fría, teniendo como finalidad prevenir y evitar ataques nucleares por accidentes. Es debido a su aceptación que se ha venido ampliando el uso en otras áreas militares y no militares. La naturaleza de las medidas no es la de establecer un orden internacional o una política internacional de seguridad en el ciberespacio, sino por el contrario, es la de establecer puntos de acuerdo en la comunidad internacional.
En materia de ciberespacio, las medidas pretenden estandarizar los niveles en la relación entre los estados y ayudar a la prevención de un conflicto armado. En el contexto actual, a diferencia del momento en el que las medidas de fomento de confianza fueron creadas, las capacidades y los conocimientos para desarrollar actividades maliciosas en el ciberespacio se ha globalizado, abarcando inclusive dominios fuera del ámbito estatal, justificando de esta forma la necesidad de la comunidad internacional por establecer consensos entre estados que sirvan para garantizar el correcto uso del ciberespacio. La concordancia con el manual de Tallinn vendría a estar en la regla 13, International Cooperation in Law Enforcement. El último pilar, que es el más pragmático, el más práctico, el más técnico, es el relacionado a la creación e implementación de capacidades. Se refiere al uso responsable del ciberespacio, capacidades que deben ser adecuadas e implementadas atendiendo a las necesidades del propio Estado, el cual debe mitigar sus riesgos de conectividad y del incremento de los mismos. A manera de ejemplo, voy a utilizar a los Estados Unidos. El Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, a través del Bureau of Cyberspace and Digital Policy, se encuentra implementando programas para la creación de capacidades, entre los cuales se encuentran entrenamientos en materia cibernética y respecto del marco de conducta estatal responsable en el ciberespacio, ello con el objeto de fortalecer la cooperación y alianzas internacionales, impulsar mejores prácticas que respeten y protejan los derechos y, por último, defender la estabilidad del ciberespacio. Como último punto dentro de mi exposición, tenemos la responsabilidad del Estado. Debo iniciar comentando respecto del marco legal de la ONU en lo referente a la responsabilidad de los Estados, el cual establece que todo hecho ilícito entraña responsabilidad del Estado actor. Los actos internacionales ilegales, sea por acción u omisión, son atribuibles al Estado producto de una violación del derecho internacional o cuando se atente o viole una obligación internacional. Pero la cuestión o la pregunta ya cae de madura. ¿Qué es la responsabilidad, jurídicamente hablando? La responsabilidad deviene del incumplimiento de una obligación contraída por otro Estado. El Estado al que se debe la obligación se denomina Estado lesionado y el acto que tiene como resultado la afectación puede ser, como ya dije, y está establecido en normas de hard law, por acción o por omisión. Los Estados se encuentran compuestos, en su mayoría, por tres tipos de órganos, o tres poderes, los cuales ejercen la función legislativa, ejecutiva y judicial. Para el derecho internacional, cualquier órgano que se encuentre bajo la autoridad de un Estado, mediante su accionar, puede generar responsabilidad internacional. Esta acción u omisión, si bien es atribuible al Estado, es posible que haya sido por un funcionario de alguna oficina dentro de la administración pública. Ello aplica también al ciberespacio hoy por hoy. Hablar de responsabilidad también es hablar del deber de ejercer el poder derivado de la soberanía. Este es conocido como la jurisdicción estatal, el cual es el poder de manifestar sus leyes, sus órdenes judiciales, sus decisiones administrativas, entre otras manifestaciones que los estados tienen. La jurisdicción en términos generales puede ser ejercida dentro o fuera de los límites territoriales. Ahora bien, respecto del ciberespacio y sumado al contexto de la globalización, hacen que el ejercicio de la jurisdicción resulte imperativo y gesta una realidad en la que los estados requieren ejercer su poder con la misma intensidad que en el ámbito doméstico. A manera de conclusión, y para ir cerrando, los estados tienen la responsabilidad de resguardar su soberanía que incluye las ciberinfraestructuras, que pueden ser dominios de internet, intranet, espacios comprados en la nube, sistemas informáticos que soportan servicios públicos, inclusive hoy por hoy, y ya en Colombia es una realidad, el metaverso. En el desarrollo de mi exposición, presentándoles fragmentos de la investigación que desarrollé, he tocado temas relacionados a la forma clásica de abordar el derecho internacional. Ello es debido a que debemos entender que con el ciberespacio lo único que ha cambiado es la forma de aplicar las mismas reglas por parte de los estados. Comparto con ustedes una referencia que me llevé de la Universidad de Ginebra en una capacitación de Derecho a Internet y la traduzco también al español. Ante un hecho jurídicamente nuevo, no es necesario hacer una nueva ley, sino mejorar la que ya tenemos, y hacen referencia a Law of the Horse. Muchas gracias. We thank Mr. Pala
Perea for his excellent remarks on the state responsibility in cyberspace, which will inspire us in development of the law on this topic. Thank you.